Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittivus debitoribus noster. Et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gracias por la recuperación de su santidad el Papa Francisco, y te pedimos que nos des a nosotros sabiduría para poder entender las Escrituras, para poder entender lo indispensable de la oración, para poder entender la doctrina de la Iglesia, para ser dóciles a lo que tienes que decirnos, para entender las aspiraciones y los llamados del Espíritu Santo, y que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar con Declaración Dignitatis Humanae, capítulo 2, sección 11. El comportamiento de Cristo y de los apóstoles. Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y en verdad, en virtud de la cual éstos quedan obligados en conciencia, pero no coaccionados, porque Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado, que debe regirse por su propia determinación y gozar de libertad. Esto ayer lo explicaban, recuerdan que Dios nos hace la invitación y tenemos una obligación de actuar en conciencia, pero no estamos forzados voluntariamente a hacerlo porque tenemos esa libertad que Dios nos ha dado. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús, en quien Dios se manifestó perfectamente a sí mismo y descubrió sus caminos. En efecto, Cristo, que es Maestro y Señor nuestro, Juan 13:13, manso y humilde de corazón, Mateo 11:28, atrajo pacientemente e invitó a los discípulos, Mateo 11:28-30, y Juan 6:67-68. Cierto que apoyó y confirmó su predicación con milagros para excitar y robustecer la fe de los oyentes, pero no para ejercer coacción sobre ellos. Mateo 9:28-29, Marcos 9:23-24 y Marcos 6:5-6. Reprobó ciertamente la incredulidad de los que lo oían, pero dejando a Dios el castigo para el día del juicio. Mateo 11:20-24, Romanos 12:19-20, segunda de Tesalonicenses 1:8. Cuando da estas lecturas bíblicas, el Concilio Vaticano II o cualquier documento de la Iglesia, para que sepan, es que ustedes pueden irse a esas lecturas bíblicas que confirma y verifica lo que está diciendo este documento, al menos en este punto que está hablando. O sea, está dando sus referencias de dónde enseña la Iglesia lo que enseña y por qué lo enseña. Hay mucha gente que nos dice, que cuando estábamos leyendo el Catecismo Católico, mejor lee la Biblia. Ya la estábamos leyendo. Ya la habíamos leído, perdón. Entonces, el Concilio Vaticano II, el Catecismo Católico y toda la doctrina de la Iglesia está sacado de la Biblia. Todo lo basan en la Biblia. Por eso es todas estas lecturas bíblicas. Eso es para que, si les quieren decir, que para qué leen esos libros, mejor lean la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Esas son la interpretación de la doctrina sacada de la Biblia. La interpretación verdadera y original, no la que sacan todos los sectarios. No, esta es la original de la Iglesia. Al enviar a los apóstoles al mundo les dijo, el que crea y sea bautizado se salvará, mas el que no crea se condenará. Marcos 16:16. Miren, aquí hay una clave. No basta creer, como a veces los hermanos protestantes, no sé si literalmente así lo enseñan, pero al menos eso dicen.
No basta con creer y ser bautizado para salvarme. Si nosotros leemos las Escrituras, en varias veces Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que escucha mi palabra y la cumple. Esa es la clave. Cuando aquí dice creer, obviamente es creer, sí, pero creer en su enseñanza y cumplirla. Por ejemplo, las Escrituras dicen que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Hay que no solo creerlo, sino cumplirlo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Hay que no solo creerlo, sino cumplirlo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, solo Dios sabe qué onda es con eso. Con los hermanos protestantes, yo no soy nadie para decir una cosa o la otra. Yo solo puedo repetir lo que dicen las Escrituras. Dice Santiago que el que se sale de la iglesia es un anticristo. Eso es lo que las Escrituras dicen. Quizás eso les ofenda a ellos o no les guste, pues aleguen con Santiago, no conmigo. Yo no fui el que lo dije. Yo solo repito lo que Santiago dijo. Pero él, a sabiendas de que se había sembrado cizaña juntamente con el trigo, mandó que los dejaran crecer a ambos hasta el tiempo de la siega, que se efectuará al fin del mundo. Mateo 13:30 y 40:42. Renunciando a ser Mesías político y dominador por la fuerza. San Mateo 4:8 al 10, San Juan 6:15. Yo creo que eso le falta a nuestros líderes hoy. No todos, pero muchos líderes están más preocupados por ser políticos, y me refiero a ser políticos porque quieren agradar a todos, que por ser pastores. Y por eso vemos a veces las cosas que vemos dentro de la iglesia. Prefirió llamarse Hijo del Hombre, que ha venido a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Marcos 10:45. Se manifestó como perfecto siervo de Dios. Isaías 42:1-4. Que no rompe la caña quebrada y no extingue la mecha humeante. Mateo 12:20. Reconoció la autoridad civil y sus derechos mandado pagar el tributo al César. Pero avisó claramente que había que guardar los derechos superiores de Dios. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Finalmente, al consumar en la cruz la obra de redención para adquirir la salvación y la verdadera libertad de los hombres, completó su revelación. Dio testimonio de la verdad. Juan 18:37. Pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino no se defiende a golpes. Mateo 26:51-53, Juan 18:36. Sino que se establece dando testimonio de la verdad y prestándole oído. Y crece por el amor con que Cristo, levantado en la cruz, atrae a los hombres a sí mismo. Juan 12:32. Los apóstoles, amaestrados por la palabra y por el ejemplo de Cristo, siguieron el mismo camino. Desde los primeros días de la iglesia, los discípulos de Cristo se esforzaron por convertir a los hombres a la fe de Cristo Señor, no por acción coercitiva ni por artificios indignos del Evangelio, sino ante todo por la virtud de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:3 al 5 y 1 Tesalonicenses 2:3 al 5. Yo me pregunto, nosotros activamente estamos buscando la conversión, no digamos del mundo, de nuestros seres amados, de nuestros hijos, de nuestra esposa, nuestros padres, nuestros vecinos, cuñados, los que nos rodean. O me valen un cuerno, o me da vergüenza, o peor tantito miedo. Anunciaban a todos resueltamente el designio de Dios Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Pero al mismo tiempo respetaban a los débiles, aunque estuvieran en el error, manifestando de este modo cómo cada cual dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:1 al 23, 1 Corintios 8:9 al 13 y 1 Corintios 10:22 al 23. Debiendo obedecer entre tanto a su conciencia. Miren, mis hermanos,
Hoy hablaba con mis hijos de esto. Les comentaba que la conciencia la debemos de seguir, sí. Pero hay un gran problema cuando la conciencia no está formada. No nos puede reclamar nada. O cuando hemos dormido la conciencia, ya no nos dice nada. Entonces tengamos cuidado. El hecho de que la conciencia no me reclame o no me condene no significa que estoy bien. Porque si mi conciencia está mal formada, entonces mi conciencia no me va a reclamar cuando esté haciendo algo mal. Al igual que Cristo, los apóstoles estuvieron siempre empeñados en dar testimonio de la verdad de Dios, atreviéndose a proclamar cada vez con mayor abundancia ante el pueblo y las autoridades la palabra de Dios con confianza. Hechos 4:31, Efesios 6, 19 al 20. Pues defendían con toda fidelidad que el evangelio mismo era verdaderamente la virtud de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. Despreciando pues todas las armas de la carne, 2 Corintios 10:4, 1 Tesalonicenses 5:8 al 9. Y siguiendo el ejemplo de la mansedumbre y de la modestia de Cristo, predicaron la verdad de Dios confiando plenamente en la fuerza divina de esta palabra para destruir los poderes enemigos de Dios. Efesios 6:11 al 17. Y llevar a los hombres a la fe y al acatamiento de Cristo. 2 Corintios 10:3-5. Los apóstoles, como el maestro, reconocieron la legítima autoridad civil. No hay autoridad que no venga de Dios, enseña el apóstol, que en consecuencia manda toda persona esté sometida a las potestades superiores. Quien resiste a la autoridad resiste el orden establecido por Dios. Romanos 13:1-2, Primera de Pedro 2:13-17, y al mismo tiempo no tuvo miedo de contradecir el poder público cuando éste se oponía a la sagrada voluntad de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos 5:29, 4:19 al 20. Hechos 4:19 al 20. Este camino siguieron innumerables mártires y fieles a través de los siglos y en todo el mundo. La Iglesia sigue los pasos de Cristo y de los apóstoles. Sección 12. La Iglesia, por consiguiente, fiel a la verdad evangélica, sigue el camino de Cristo y de los apóstoles cuando reconoce y promueve la libertad religiosa como conforme a la dignidad humana y a la revelación de Dios. Defendió y enseñó el decurso de los tiempos, la doctrina recibida del Maestro y de los apóstoles, aunque en la vida del pueblo de Dios, peregrino a través de los avatares de la historia humana, se ha dado a veces un comportamiento menos conforme al espíritu evangélico e incluso contrario a él. No obstante, siempre se mantuvo la doctrina de la Iglesia de que nadie se ha forzado a abrazar la fe. Miren, mis hermanos, una cosa es que no forcemos a nadie y otra cosa es que creamos que todas las sectas son iguales. Una cosa es que promovamos la libertad religiosa y otra cosa es que no nos importa que se vayan. No, simplemente que no queremos doblegar la voluntad de nadie. Todo mundo es libre de creer lo que se le dé su redengada gana, pero eso no significa que eso que creen es bueno. Y nosotros no les podemos quitar esa voluntad, solo les podemos mostrar la verdad. De este modo, el fermento evangélico fue actuando durante largo tiempo en la mente de los hombres y contribuyó poderosamente a que éstos, en el decurso de los siglos, recibieran con más amplitud la dignidad de su persona y madurara la persuasión de que, en materia religiosa, esta dignidad debía conservarse inmune de cualquier coacción humana dentro de la sociedad. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar el día de hoy. Ya subimos el video de la cuarta clase de la Biblia. Los invito a que lo escuchen. Por favor, compártalo. Ahorita en tiempo de Cuaresma, quizás hay gente que se ha propuesto leer la Biblia. Ojalá y esto les ayude. Estamos leyéndola tranquilamente, pero tratando de profundizarla y desglosarla a lo mejor de nuestras capacidades, con nuestras limitudes, pero hacemos lo mejor que podemos. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana con este video. Bendiciones.